En este video presentaremos la técnica de derivación logarítmica. Es una técnica apropiada para derivar funciones complicadas, que son productos, cocientes, o del tipo función elevado a función, como los que ves en pantalla. Derivar estas funciones por el método tradicional resulta muy largo y tedioso. La técnica de derivación logarítmica se basa en tomar logaritmos en ambos lados de la ecuación y aplicar derivación implícita. Como vamos a usar propiedades de logaritmos, la técnica de derivación logarítmica se usa en funciones complicadas, que son productos, cocientes o del tipo función elevado a función. Particularmente ofrece una alternativa para derivar funciones de esta forma, como los que ves en pantalla, en que tanto en la base como en el exponente está la variable. Fíjate que no tiene la forma potencia generalizada, pues la variable está en el exponente. No es de la forma exponencial, pues la variable está en la base. Vamos a detallar los pasos de la técnica de derivación logarítmica. Al lado colocaremos un ejemplo. Cerciórate que la función que le vas a aplicar derivación logarítmica es un producto cociente o de la forma función elevado a función. El primer paso en la técnica de derivación logarítmica es tomar logaritmos en ambos lados de la ecuación. Lo que le hagas a todo un miembro de la ecuación, se lo haces a todo el otro miembro. Luego en la línea de abajo se reescribe el lado derecho, usando propiedades de logaritmos. El resto de la ecuación lo escribimos igual. En este caso tenemos el logaritmo de un producto. Aplicamos la propiedad, es la suma de los logaritmos, es la suma de los logaritmos de los factores. Se intenta de seguir aplicando propiedades de los logaritmos, hasta que ningún argumento sea producto, cociente o potencia. Aquí podemos seguir aplicando propiedades de los logaritmos. En los dos términos tenemos logaritmos de potencia. Aplicamos esta propiedad. El exponente pasa a multiplicar el logaritmo. En la línea de abajo escribimos todo igual, salvo que reemplazamos estos logaritmos de potencias por sus expresiones equivalentes. Ya terminamos este paso. Recuerda que queremos encontrar la derivada de y con respecto a x. Observa la ecuación resultante. Y está expresada en forma implícita, pues y no está despejada. Venía dada de manera explícita, pero la expresamos de manera implícita. En el tercer paso, aplicamos la derivación implícita. Ten presente que y es función de x. Aplicamos la regla de la cadena para obtener la derivada del logaritmo de y con respecto a x, aplicada a la función logaritmo de g de x. Es 1 sobre g de x por la derivada de la función interna. La función en este caso viene expresada por y. La derivada del logaritmo de y es 1 sobre y por la derivada de y con respecto a x. Esto lo podemos escribir en la notación prima, sabiendo que prima representa la derivación con respecto a x. Recuerda que en la derivación implícita derivamos ambos lados de la ecuación con respecto a x. En el lado derecho aplicamos la regla de la derivada de una suma. Es la suma de las derivadas. En la línea de abajo seguimos trabajando la ecuación. En el lado izquierdo efectuamos la multiplicación planteada. Derivamos con respecto a x el primer término del lado derecho. El segundo término lo derivamos como un producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. En la línea de abajo efectuamos las derivadas que quedaron indicadas. Todo lo demás lo escribimos igual. No se te olvide la derivada interna. En la siguiente ecuación solo efectuamos las multiplicaciones planteadas. Recuerda que en la derivación implícita debemos despejar y'. Ya terminamos este paso. Finalmente, esta derivada la podemos expresar solo en términos de x, sustituyendo y por su definición. Ya obtuvimos la derivada, la cual se suele dejar de esta manera. Vamos a encontrar la derivada de esta función usando la técnica de derivación logarítmica. Ya sabemos los pasos. Tomar logaritmos en ambos lados de la ecuación.
En ese momento y quedará dada implícitamente como función de x. Para que sea fácil la derivación, reescribiremos el lado derecho de la ecuación, usando propiedades de los logaritmos, hasta que ningún argumento sea un producto cociente o potencia. Entonces se derivará implícitamente, despejando y', y finalmente se sustituye y por su definición. Intentemos de trabajar sin el esquema. Lo recordaremos al entender el porqué de estos pasos. El primer paso es, en la ecuación, tomar logaritmos a ambos lados. Recuerda que lo que le haces a un miembro, se lo haces al otro. Luego, en el lado derecho, aplicaremos propiedades de logaritmos. El argumento del logaritmo es un cociente. Aplicamos esta propiedad. Es la diferencia de los logaritmos. Seguimos reescribiendo los logaritmos, hasta que no tengamos argumentos que sean productos, cocientes o potencias. En la línea de abajo escribimos una ecuación equivalente a la de arriba en el dominio común, la cual obtendremos al sustituir algunas expresiones por otras equivalentes. En el argumento del primer logaritmo del lado derecho tenemos un producto. Aplicamos esta propiedad. Es la suma de los logaritmos. El segundo argumento, reescribimos la raíz con exponente racional, para luego aplicar la propiedad de la potencia. Seguimos reescribiendo. Parece que este paso nos va a llevar varias líneas, pero vale la pena, pues derivaremos más fácilmente. En la línea de abajo escribimos el lado izquierdo igual, y aplicamos en el primer logaritmo de la derecha la propiedad del logaritmo de un producto. Es la suma de los logaritmos. En el segundo logaritmo aplicamos la propiedad del logaritmo de una potencia. El exponente pasa a multiplicar el logaritmo. En el último logaritmo aplicamos la propiedad de la potencia. Un medio pasa a multiplicar el logaritmo. Una línea más para terminar de reescribir. ¿Cuáles logaritmos podemos seguir reescribiendo? Solamente el segundo. Aplicamos la propiedad del logaritmo de una potencia. Cuando se tiene habilidad, esto se puede hacer en una o dos líneas. Ya terminamos de reescribir la ecuación. Y estaba originalmente dada de manera explícita, y ahora está dada de manera implícita, pues la y no está despejada. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Derivar implícitamente. Derivamos ambos lados de la ecuación con respecto a x. En el lado derecho aprovechamos para aplicar la regla de la derivada de una suma y diferencia. En la línea de abajo escribimos todo igual, salvo que efectuamos las derivadas que quedaron indicadas. Recuerda que la derivada del logaritmo de y con respecto a x es 1 sobre y por la derivada de y con respecto a x. Esta la denotamos por y'. En el lado derecho tenemos la derivada del logaritmo de 5, constante. Su derivada es igual a 0. En los otros términos, luego de aplicar la regla del factor constante, quedan derivadas de logaritmos. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. En las demás quedan derivadas de logaritmos de g de x, iguales a 1 sobre g de x por la derivada interna, por g'. En la línea de abajo efectuamos las multiplicaciones indicadas. Recuerda que queremos y'. La despejamos. En este momento y' está en términos de y y de x. Queremos expresar y' solo en términos de x. Entonces sustituimos y por su definición. Ya obtuvimos la derivada de y con respecto a x. Esta expresión se suele dejar de esta manera. Ahora compara el proceso de derivación logarítmica con el método tradicional. Teniendo destreza, el método de derivación logarítmica permite conseguir derivadas rápidamente de funciones como las dadas, expresadas de manera sencilla.